Hola, el nombre de ella es Margaret Wong. Ella es la abogada y fundadora de Margaret Wong Associates y mi nombre es Estefanía Ayala. Y hoy venimos a hablar aquí acerca de fraude y aplicaciones frívolas para inmigración. Nuestra primera pregunta para hoy es, ¿qué es fraude migratorio? Fraud under immigration law is three things: material, misrepresentation. It has to be material. So, for example, I stole some candies from my auntie, my uncle, and not from my mom. When I apply for my for my B2 visa, there's a question there saying that were you ever convicted, pled guilty to, arrested for, cited for any criminal records, or done anything that you think is whatever. So is that fraud? Of course, that's not fraud because it's not a material misrepresentation. We all ran the red light. So do I answer that question? Oh, yes, I've ran like 100 red lights in my whole life. I should not get a non-immigrant visa. So when especially my own staff would come, oh, we are worried about immigration fraud. I'm like, oh, please, and I don't mean to be rude about this. Some of us old timers in the immigration practice would talk to adjudication officers and say, fraud has to be material. So, for example, if I'm divorced, but on the non immigrant visa, I say I'm married now, that is fraud because married people are easier to get non immigrant visa because if I leave my spouse behind, that's a 214B issue. So, that's a material line of questioning. So, if I say something and if I don't say it, that B2 visa would be denied. That's fraud. Ok, bueno, para ella no mucho le gusta la idea de tener que hablar acerca de qué es fraude o esa palabra fraude a ella le cae mal, especialmente porque a cierto punto ella igual también fue inmigrante. Es igual a un caso bien similar que acaba de ocurrir, si no lo han visto en las noticias, de una francesa que venía de unos países de África y hubo una sola controversia al respecto a ese caso. Ahora, ¿qué es fraude? Pues fraude consiste de tres diferentes cosas, básicamente materialísticamente, que haya falta es la segunda y la tercera es representación. Pues lo que ella estaba hablando básicamente explicó acerca de cómo uno tiene que comprobar el fraude. Por ejemplo, materialísticamente es como que usted se haya robado unos dulces de su mamá o su papá cuando era pequeño. Eso era algo materialístico que sucedió, ¿ok? Y ahí hubo una falta, ahí hubo algo en la representación. Otra cosa, en las aplicaciones de inmigración, en verdad, ¿qué consiste de fraude y qué no consiste de fraude? Todo mundo tiene una historia, todo mundo emigró para acá y ciertas cosas pues se incluyen, ciertas cosas no. Por ejemplo, en su aplicación B2 le preguntan qué convicciones ha tenido, arrestos, etc. Y todo mundo obviamente se ha pasado una luz en roja o algo así de tráfico. Eso obviamente no significa que es un fraude, es simplemente algo que haya sucedido. Y a ella misma, sus empleados, cuando le vienen a ella, este cliente ha cometido fraude, ella lo único que les dice es, ay, por favor, porque todo mundo ha cometido alguna violación de tráfico. Entonces, ¿qué en realidad consiste de fraude y qué no? Es de saber mirar. Ahora, también tenemos, por ejemplo, en los tiempos de antes, cuando ella practicaba, hablaba con los oficiales adjudicadores de inmigración porque habían ciertas cosas que sí consisten y ciertas cosas que no. Digamos que usted tiene una aplicación de inmigración y esté divorciado o divorciada, pero ahí usted pone que está casada. Obviamente eso sí es una falta, va a ser un tipo de fraude, porque usted está mintiendo. Porque para muchos casos, por ejemplo, para visas, si usted pone que está casado, es más fácil que le aprueben un caso al estar casado porque su cónyuge está en el extranjero, de parte de la 214B, la aplicación. Entonces, allí usted está mintiendo. Entonces, es siempre de saber ver qué consiste de fraude y qué no. Another thing that is interesting
is a lot of times because before 9/11 in America, American embassy normally don't check fingerprints. So a lot of us, what we'll do, especially in Chinese names, we have Wong, like my name is Wong. I could spell it Huang, Hwang. So I can change the American spelling, but also change my date of birth. It still say China. So instead of applying for a visa in Beijing, I can go to Shanghai, go to Hong Kong and apply for that visa. So definitely that's fraud because I know like Hong Kong may be a little bit easier than Beijing, and I also changed my name. I changed my date of birth. Hopefully they didn't know my visa was denied at one time. So that definitely is a material misrepresentation. Another thing we do is certain countries like Patels from India, Gujarat, are very difficult to get visas because it's a high fraud last name, and don't ask me why. So a lot of us, we change it to Shah or to maybe a Singh. Actually, Singhs are also difficult to get visas too. So we change our last name to something else and kept like Chinese Lin, Lin for Fujian. It's very difficult to get visas. So now I change my last name or use my last name, but I say I'm from, couldn't be Shanghai because we speak with a different dialect, from Guangzhou or from Shandong or something. So now that's fraud because I changed my name. I used my name to get a new passport, but that's all very, not recently because now China is also tightening up on computer on passport. So I changed my name, I get a new passport from a new place of birth, new registry. Now, definitely that's fraud. Not only are they committing fraud in the American system, they're also committing fraud to the Chinese system because they're lying to get a Chinese passport. Otro ejemplo que ha dado es de falta de representación y un fraude que existe es, ahí en China se han visto casos en los tiempos de antes, por lo cual ahora en estos tiempos la embajada estadounidense en todos los países chequea también las huellas, es algo más común ahora. Porque en los tiempos de antes y aún ahora se miran las personas que quieren cometer fraude. Por ejemplo, en el lugar de donde es ella, el apellido de ella es Wong, pero luego hay personas que pueden cambiar la forma que se deletrea el apellido, Juan a Huang o Hong, Hong, y luego cambian hasta su partida de nacimiento, la fecha que nació y pone que nació en otra ciudad, para que así la visa se la aprueben en la ciudad donde él está. Por ejemplo, si se la negaron en Beijing, luego van a Shanghai a otra parte de China para ver si se lo aprueban. Pues ahí definitivamente hay fraude, porque se fue a otra ciudad a hacer el mismo proceso con otra información, obviamente es fraude. Igual como en la cultura de los hindús, hay las personas que son del apellido Patel. Por alguna razón ellos tienen la estadística más alta de fraude. ¿Por qué? No sabemos. Pero es muy difícil que ellos les prueben entonces las visas. ¿Por qué? Porque ellos se van a otras partes y igual les pasa eso a ellos es cometer fraudes en tener esa falta de representación. Entonces vienen ellos y lo que hacen, si no le aprueban una visa, se van a otro lugar y comienzan y cambian su apellido a Shaw o a Singh y tratan de usar otra diferente información. Pero eso es fraude, igual como en los chinos, que tratan de cambiar su nombre y nuevamente se van a otra ciudad, usan otra fecha de nacimiento, como les decimos, que nació en otro lugar, que nació, digamos, en Shanghai. Aunque en Shanghai tal vez no, porque ahí hablan otro dialecto, pero pudieran haber entonces dicho que son de Guangzhou o algo así en otra parte de China. Pues porque hablan el mismo lenguaje, pero eso es fraude, porque usó otro tipo de información, simplemente se fue a otro departamento a querer aplicar por la misma visa. La cosa es, bueno, que no se vayan a fijar que mi visa ya fue negada en otra ciudad, pero obviamente se van a fijar a ellos de las huellas. La otra pregunta que tenemos aquí, ¿qué pudiera suceder si a mí me agarran haciendo esto? Our next question is, what could happen if I am caught after doing this? And that's also a very good question. I love this line of question because that's when a good or great immigration lawyer comes in.
a lot of times, that's why the FOIA is so important. You check the Freedom of Information Act, you check the USCIS, you check the court FOIA, you check the CBP FOIA, and you really have to go through everything. It doesn't mean immigration doesn't make a mistake. So for example, a lot of these FBI's FOIAs, there's a different date of birth. If you turn the FBI report, that's the second page, is prior arrest record. Then the next page is a birthday, and they'll say, oh, US citizen. I'm like, why would my client say he's a US citizen? It turned out they may have used a phony social who died in the meantime as an American citizen. So that social may say that that's an American. So these are little things. Don't just trust anybody. It's your job to check, did my client lie or was that a mistake? Also, a lot of different countries, instead of April 5th of 97, they'll say May 4th of 97. So did I lie because I changed my birthday? I didn't lie, because a lot of cultures, instead of April 4th, we say May 5th, because that's how we write our date of birth. That's why it's to be a great lawyer, you don't just go file some papers. You really have to check and check and check. You have to come up with arguments that, do I need a waiver if I have lied? And also, is it material misrepresentation? And that birthday, it is of course material, because anytime you change your date of birth is a problem. The second thing is it a miss? I made an utterance, so I made misrepresentation. It is a representation, but it's not a miss, because I meant to say April 5th, not May 5th. It's just the way I put down the date. So even though it's material, it's representation, it's not a miss. And that's very important. Okay. Pues, para esto es muy importante, a ella le encanta esta línea de preguntas que hemos recibido de los clientes que nos han preguntado hasta hoy, porque ahora aquí es cuando podemos ver bien quién es uno de los mejores abogados, quién lo puede defender. Una de las cosas más importantes, hay algo que se llama las FOIAs, que a nosotros nos gusta hacer, que básicamente es una acta de información liberal. Básicamente usted tiene la libertad de obtener toda esta información y revisar qué en realidad ellos saben acerca de usted. Hay diferentes departamentos, CBP, USCIS, de parte de inmigración, el FBI y muchos más. Entonces, ustedes ahí pueden revisar en sus FOIAs qué información inmigración sabe acerca de usted. Por ejemplo, en las del FBI, cuando nosotros lo revisamos, muchas veces podemos ver la fecha de nacimiento en que la persona nació. En la primera página, cuando miramos, dice la información, quiénes ellos, etc. En la segunda página podemos ver la fecha de nacimiento. Y muchas veces nosotros podemos ver cosas comunes. Por ejemplo, digamos su fecha de nacimiento es abril 4 del 97, pero en los países de uno escribe primero el día y después el mes. Entonces viene inmigración o quien sea lo registra como mayo, tal vez 5 del 97 o mayo 4 del 97, cuando usted tal vez nació abril 5 del 97. Ponen la fecha y el mes al revés. En esos momentos es de usted revisar. Nosotros siempre le decimos a los clientes, usted no se puede confiar de nadie. Tiene que buscar un buen abogado y es su deber chequear qué sabe inmigración acerca de usted y no confiarse. Porque son errores a veces que inmigración propio tiene, no son perfectos también. Y uno tiene que saber eso. Y en ejemplos como esto de la fecha de nacimiento, uno tiene que tener cuidado y saber defenderlo, porque en ese momento tal vez usted pueda ser elegible o poder obtener algún tipo de perdón o algo. Primeramente tenemos que ver si hubo fraude materialístico. Obviamente la fecha de nacimiento fue cambiada. En el momento que la fecha de nacimiento es cambiada, hay considerable un tipo de fraude porque hay algo materialístico que usted cambió. Pero, ¿hubo falta de parte suya o fue solamente la representación? Obviamente no fue falta, simplemente ellos escribieron el mes y el día al revés. Es la forma en que fue hecha la representación y no es falta. Entonces tenemos que saber cómo distinguir eso, si es falta o representación, para poder defenderlo y usted será elegible para algún tipo de ayuda.
Ahora aquí tenemos una pregunta muy importante que nos han hecho. Dice aquí, el gobierno federal también se preocupa mucho acerca de aplicaciones fraudulentas o frívolas. ¿Qué significa eso? ¿Y cuál es la diferencia entre algo fraudulento y frívolo? So, attorney, we have something very important here that is being asked. It says the federal government also worried about fraudulent, frivolous applications. So, what does this mean? Is there a difference between fraudulent and frivolous? That's a big difference. Absolutely, there's a difference. Frivolous means that you will not be able to be granted any future benefits. You would not be able to use a marriage to get a green card. You would not be able to use asylum to get a green card. There's the most important thing about frivolous, especially after the Real ID Act of May 2005, is that frivolous application means that never, you couldn't. That's why anytime we go to court and you filed a frivolous, especially asylum application, that a lot of times in the old African countries, the Nigerians would say they're from Congo, the Congolese may say they're from Mauritania. So these are really serious. Frivolous means that it's so laughable, it's such a serious, I hate to use the word lies, that is totally unbelievable and no more benefits, frivolous. So the first thing we do as a lawyer is we need to look at the court for you and reopen the case only to say it's not frivolous. And that's a big win because more and more it's hard to get out of being frivolous. Now, fraud is different. Fraud is a 6C. You can still do a 601 waiver, means that as long as you have a spouse or a parent who is a green card citizen, or spouse who is a green card citizen, can do a fraud waiver, a material misrepresentation waiver, frivolous, no waiver. Another frivolous filing is, for example, I never met this girl. And then she used her sister to go to City Hall to marry me. Now I filed a marriage case. So at time of inception of the marriage, the papers are really for the purpose of getting green card. It's like a sham marriage thing. That you'll never be able to get the green card except through the non-LPR 10-year cancellation or through asylum. No visa petition could be approved. So frivolous is more damaging than fraud. So anytime you do a petition, you want to argue, not only am I not frivolous, I'm not a fraudster. But if anything, you cannot be frivolous. Okay. Esa es una pregunta muy grande y sí hay una gran diferencia entre frívola y una aplicación fraudulenta. La gran diferencia es que cuando usted somete una aplicación frívola o a usted le han cargado que pues lo suyo es algo frívolo, usted básicamente ya no va a ser elegible para una tarjeta verde ni ningún tipo de beneficio migratorio en el futuro, ya sea que usted se case y quiera obtener la tarjeta verde por medio de matrimonio o quiera obtener una tarjeta verde por asilo, lo que sea, en esos momentos usted ya no va a obtener nada. Eso empezó bajo la nueva acta de identificación que empezó en mayo del 2005. En ese momento nunca usted va a poder obtener algo, ya sea por asilo o algo, y es algo que en los tiempos de antes sí miraba cosas frívolas de personas que eran de países de África, que venían y ellos eran de Nigeria y luego decían que eran del Congo, o los congoneses decían que eran de Monoteria, de todos estos lugares, pero lo frívolo, odiamos decir pues la palabra mentiras fueron puestas ahí, pero si eso fue lo que sucedió, usted no va a ser elegible. Por lo cual luego tenemos que revisar la folla de la corte a ver qué es lo que ellos saben y tenemos que someter una moción de reapertura para ver si se puede reabrir su caso y argumentar que eso no era algo frívolo. Por lo cual, si nosotros podemos reabrir un caso así, se gana eso, reabrir un caso que fue una vez frívolo, eso es excelente, porque en estos tiempos cada día más se hace mucho más difícil de poder arreglar una situación en la cual le dijeron a una persona que eso fue algo frívolo. Pero definitivamente, ahora fraude, bajo la sección C6, ya la persona puede ser elegible por un perdón de la 601. Un fraude simple, hubo alguna tal vez falta, mal representación o algo.
por lo cual podemos argumentarlo siempre y cuando usted tenga un esposo o esposa o padres que le califiquen a usted para un perdón estando aquí. Puede también aplicar para otras cosas, pero siempre y cuando tienen que tener en mente, si a usted le han dicho que tiene algo frívolo, ya no va a ser elegible, va a ser muy, muy difícil, especialmente para una petición de visa, ya sea algo por asilo o la cancelación de removisión sin residente permanente legal, la cancelación de 10 años que le llaman. Va a ser muy, muy difícil que usted pueda hacer un caso, obtener un beneficio, porque fue algo frívolo. Entonces, esas son las diferencias entre lo que es frívolo y fraudulento. Si hubo algo fraudulento, se puede aún defender, y si hubo algo frívolo, pues obviamente ya usted ya no va a poder obtener algo, va a ser demasiado difícil. Nuestra próxima pregunta dice, ¿cuáles son las consecuencias de yo someter una aplicación fraudulenta o frívola? Our next question is, what are the consequences of filing a fraudulent or frivolous application? And I love this question. There are two ways in immigration law to practice. One way is to file an application. So this question could mean two things. Number one, what applications am I filing? Am I filing the I-130, the 485, the 589, the 765? And the second thing is when I go to court, which is the master calendar, the IH, when it comes to judges, it's all verbal. And now through the 45 years of in practice, I've seen it all. I've done it. And being an immigrant myself, I really understand. And I love this frivolous and fraudulent and ethics, because as a lawyer, we have ethics concerns. We also have bar concerns, because our license, we could lose our license if we advise people to file frivolous. So number one, do not file frivolous and fraud. But more than that, I always like to tell my people, of course, in criminal law trial, we have criminal lawyers in this office who that's all they do, is like a heart surgeon. They do trials. They're not mortal like us. I tell them they're immortals. They go to court, they win or lose, they come back, they go do the appeal, and they go back to court. So it's very important to understand what is the truth and what's not the truth. Certain things, it has to be the truth. You're from Mexico, you're not from El Salvador. You're from Hong Kong, you're not from China, even though after 97, Hong Kong went back to China. You're from Macedonia, who just became independent in the 90s or 90. You're from Soviet Union, who fell after 89, fall of the Berlin Wall. So now you have Kazakhstan, because all those stands. So that's the truth. So if I fill out an application today, it's Croatia, it's Macedonia, there's no more this country, that country, is no more Soviet Union, it's Russia now. So that's the truth today. But at that time, if I filed an application, I would have said Soviet Union before 89, right? That's the absolute truth, God's truth. You cannot change your name. You cannot change. Mexican people have 4 names. Chinese, sometimes 3, sometimes 2. You cannot lie about this. But other things, for example, I'm married. I want to change it to my married name. I don't want, I never changed my married name. Is that the truth or not the truth? So I think it sounds strange when a lot of lawyers say, oh, you tell nothing but the truth. Tell the judge nothing but the truth. So what is the truth? We have to really be concise and tell clients, what is your name? And then you have to double check their name in the 589. And I'm very serious about this, because I hate it when people say, oh, there's fraud in this case. I say, what fraud? Tell me the fraud. Oh, because I met my wife in February of 97 instead of April of 97. So under the Real ID Act, you need to figure out each point, but totality of circumstances. So, I'm very serious about this, because in trial, a lot of cases are lost because the judges would say, oh, it's immaterial, but it's important that how could they not remember their anniversary? How could they not remember the color of the kitchen? I'm like, hey, I've been married for 45 years. I did, because I lost my husband 3 years ago. But still, it's like I've been doing this for so long that when you're nervous, off-white and stark white and little bit pinkish white is a very different wall color. So what is the truth? And I think that's very important. So you, as a good lawyer, as a good principal alien, you need to really be serious about what is the truth, but answer correctly, not so much
fraud. Don't worry about the word fraud. Fraud, frivolous, they're all legal definitions. It's not up to the client to define denial. Of course, you couldn't lie. Please don't lie. But the whole thing is if you're married 3 times, you're married 3 times. If you're married 2 times, you're married 2 times. Don't come in and say, I'm only married 1 time, because I don't want to tell people, I didn't tell my parents that I was married, stuff like that. That's stupid. Ujú. Bueno, a ella le encanta cuando le hacen esos tipos de preguntas, a ella le encanta hablar acerca de eso, especialmente porque hay 2 diferentes aspectos cuando se vienen a las leyes migratorias, especialmente cuando se somete una aplicación de I-130, la 485, la 589, la 765, y luego después de eso la otra parte de inmigraciones, ya cuando van a la corte y tienen su calendario maestro o tienen su juicio individual, y usted tiene que ir verbalmente enfrente a un juez. Y a él le encanta eso. Ella ha practicado esta ley para más de 45 años y pues ella misma es una inmigrante, así que ella tiene mucha experiencia en esto y ha visto muchos de estos casos que se viven de fraudulentos o frívolas. Entonces, o las cosas éticas es un problema también que tienen siempre que saber, porque también los abogados pueden perder hasta su licencia por parte de la fundación de la barra de abogados. Entonces tenemos que saber cómo hacer eso, pero a la misma vez, ¿qué consiste la verdad y qué no es la verdad? Por ejemplo, obviamente, si usted es de El Salvador, no va a decir que es de México. Si usted es de Hong Kong, no va a decir que es de China. Aunque después del 97, Hong Kong nuevamente se hizo parte de China. O si usted era de la Unión Soviética, pues obviamente ahora es de Rusia. Pero si usted era parte de ahí antes del 89, usted, obviamente era de parte de la Unión Soviética, porque después en el 90, Rusia entonces ya tomó lugar. Igual, siempre tenemos que ver qué es verdad y qué no es verdad. Y ustedes tienen que tener en cuenta la totalidad de las circunstancias. Por ejemplo, usted puede decir, se casó en abril del 97 y fue en febrero del 97. Tiene que saber cómo distinguir las cosas. Y es algo que nos encanta hablar porque odiamos cuando miramos a abogados que les dicen, ustedes tienen que decir la verdad y nada más que la verdad, y asustan a los clientes. Obviamente no les estamos diciendo, mientan, por favor, no. Tienen que decir la verdad. Pero, ¿qué consiste de la verdad? Hemos visto casos en cual tenemos que argumentar frente al juez cuando el juez le dice, ¿cómo es que él no se puede acordar de la fecha de su aniversario? ¿O cómo es que no se pueden acordar de qué color es la cocina con el esposo que usted está casado, donde usted vive? Ella está casada más de 45 años, ya no se va a recordar. Bueno, menos años, porque ya falleció el esposo de hace 3 años. Pero obviamente, si la cocina es rosada, pero digamos no es rosada, es un rosado pálido, casi como un color medio beige tal vez. Entonces, ¿qué es la verdad y qué no es la verdad? ¿De qué consiste la verdad? El color de la cocina, los colores se pueden ver diferentes. Todo depende. ¿Qué consiste la verdad y qué no consiste de la verdad? Y como le decimos, pueden decir la verdad, pero siempre y cuando con cuidado al saber qué es lo que van a poner ustedes allá afuera en representación de información. Bueno, muchas gracias por ver nuevamente nuestros videos y este video de hoy. Por favor, de suscribir a nuestro canal de YouTube para ver más videos, más opiniones y tips y preguntas al respecto de casos migratorios o cualquier pregunta que usted tenga, por favor puede comentar ahí abajo. También siga nuestra página de web y nuestro número de teléfono para que usted nos pueda contactar. Se encuentra ahí abajo, así que no tenga pena, contáctenos. También nos puede seguir en nuestro Facebook, Instagram y Twitter, y también puede comentar algo ahí. Si tiene preguntas, nos puede preguntar ahí mismo y tal vez en nuestro próximo video se lo podamos entonces responder. Muchas gracias por ver nuestro video. Hasta la próxima.
Thank you for watching our video here with attorney Margaret Wong. My name is Stephanie Ayala. We hope you enjoyed today's topic. Don't forget to give this video a thumbs up. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel. Leave any questions or comments down below that we can potentially use for future videos. You can also follow us on Facebook, Instagram, and Twitter. For more information about our law firm, check out our website at imwong.com and feel free to schedule a consultation at 216-566-9908. Thank you.